Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Iniciamos Entrevista Verdadera esta última semana de diciembre, justo entre Navidad y Año Nuevo. Estamos en vivo y en directo haciendo el programa y los esperamos como siempre a ustedes. De repente yo no lo digo, pero dense por enterados. Siempre los esperamos con el hashtag OpinoEB para que hagan sus comentarios, sus preguntas del tema que vamos a abordar ahora. Ellos están paralizados hace varios días ya. Queremos saber por qué. Estamos hablando de los funcionarios de la DIVAM. ¿Qué es la DIVAM para los que no saben, que siempre la escuchan y de repente cuesta asociarlo al otro? Es la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. Estamos con la dirigente de los funcionarios que nos va a contar por qué están paralizados, Margarita Ormazábal. Margarita, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por la invitación y por darnos la oportunidad de poder visualizar nuestro problema a la ciudadanía. Y bien empoderada, Margarita, porque está con una polera que dice no sin la DIVAM y con el hashtag y vino uniformada para plantear lo que defienden. Margarita, entiendo que se cambió un proyecto que definía la DIVAM como con una subsecretaría y eso se terminó o el proyecto cambió. ¿Qué es lo que pasó en estas últimas semanas? Cambió unilateralmente, arbitrariamente por parte del Ejecutivo, y de lo cual nosotros nos enteramos recién el 14 de diciembre cuando fuimos citados a una reunión, los tres gremios que estábamos trabajando sobre este modelo de proyecto de Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio, y ahí se nos informa. Estos tres gremios, quiero aclarar, que tienen que ver con el Anfocultura, que representa al Consejo Nacional de Cultura y las Artes, a la Asamblea de Trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales, que también es DIVAM, pero el 80% de quienes trabajan ahí en el interior son honorarios, y AnfoDIVAM, que somos nosotros, que representamos a los trabajadores de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Y en ese día se nos señala que el proyecto viene con una sorpresa, y la sorpresa somos que vamos a hacer ahora un Servicio Nacional del Patrimonio y no lo que se había conversado desde junio, ser la Subsecretaría del Patrimonio. Ahora, cuando hablamos y de repente son términos más administrativos que uno no maneja tanto, uno entiende que una subsecretaría, lo voy a poner así, bien en sencillo, es más importante que una secretaría, pero ¿cuál es la diferencia en concreto si un servicio pasa a ser subsecretaría? La diferencia radical tiene que ver con que estamos un escalón más arriba de lo que es la jerarquía del Estado, en donde podríamos generar nuestros propios presupuestos, nosotros mismos generarlos, aprobarlos. En esta materia nosotros estaríamos también generando las políticas, los planes y los programas que tienen que ver con una mirada hacia futuro de lo que queremos sobre el patrimonio de Chile. En ese sentido, nosotros no es que no queramos ser servicio, sino que tenemos la experiencia de ser servicio. Hace 86 años que somos un servicio en donde hemos tenido mucha precariedad para poder atender las demandas de la ciudadanía. Entonces se nos presenta este proyecto en donde sentimos que iba a ser el salto cuántico que íbamos a tener como para poder atender estas demandas que nos tiene la ciudadanía. Ha cambiado mucho lo que es el tema del patrimonio. Antiguamente no hablamos de lo que es patrimonio material, inmaterial. Tampoco estábamos conversando sobre pueblos originarios. Tampoco estábamos conversando, hoy día tenemos bibliotecas públicas digitales, tenemos Memoria Chilena, que son nuestros archivos digitales que los puedes buscar. Entonces, esto ha ido variando y hoy día la realidad nuestra como servicio siempre fue una esperanza. El tema del ministerio para nosotros fue como nunca nos negamos a hacer un ministerio. Por eso trabajamos arduamente estos 6 meses apoyando al Ejecutivo en reuniones, con mucho estudio, con análisis jurídicos de los modelos mejores para nosotros, y nos adherimos a este modelo que nos presenta el Ejecutivo. Y en ese modelo empezamos a trabajar, y ese modelo que nosotros empezamos a visitar regiones y a conversarlo con nuestros compañeros, con los trabajadores de la DIVAM. Margarita, bueno, y a todos los que nos escuchan, ¿cómo se ha notado esta paralización de los funcionarios de la DIVAM? Porque los museos que corresponden a la administración del Estado están paralizados, están con sus puertas cerradas, estamos viendo imágenes incluso, también pasa con la Biblioteca Nacional, los archivos, el Archivo Nacional también pasa en regiones, entonces, y eso es lo notorio, ustedes seguramente lo han visto. Margarita, ¿cuál es la explicación del cambio? Porque tú nos dices, empezaron en junio a trabajar ya concretamente lo que significaba pasar de ser una secretaría a una subsecretaría, esta institucionalidad nueva del Ministerio de Cultura.
¿qué pasó para dejar el proyecto de otra forma, para sacar la idea de la subsecretaría? ¿Cuál es la explicación? Completamente de otra forma. Nosotros inmediatamente pedimos explicaciones. Perdón, ¿ustedes se enteran por una reunión o cuando ven el proyecto? Nos enteramos por una reunión, no vemos nunca el proyecto, sí nos presentaron una PPT que está en las redes sociales, en donde se detalla a grandes rasgos parte de lo que es el proyecto. Inmediatamente consultamos el por qué, porque nosotros no habíamos trabajado eso, y se nos señala que es una decisión del Ejecutivo. Es simplemente esa respuesta, es una decisión del Ejecutivo, a lo cual a nosotros nos parece también en ese momento una gran falta de respeto hacia las confianzas que teníamos, hacia el trabajo que veníamos desarrollando, en donde nos habíamos sentado y habíamos hecho mucho diálogo, mucha conversación. Perdón, ¿con quién era este diálogo y esta negociación o esta conversación? Ese diálogo era de los tres gremios con el ministro Otone, que es el mandatado por la presidencia para llevar adelante el proceso. Sin embargo, también hay un tema que señalar, que es que al interior de la institución nosotros no tuvimos ese proceso. Nosotros no tuvimos instancias para poder primeramente conversar al interior de nuestra institución, con nuestra autoridad, un trabajo mancomunado entre nosotros para determinar cuáles eran las mejoras, cuáles eran los cambios, poder incidir desde el interior en este modelo. Es decir, la dirección de la DIVAM determinó trabajar sola estos cambios, estas propuestas, y enviarlas directamente al Ministerio de Educación con copia al ministro Otone, en donde nosotros no teníamos ninguna incidencia al interior. Esto lo decidió el director de la DIVAM y nos señalaba que estaba trabajando con el comité directivo, que son los directores representantes de todas estas instituciones patrimoniales nacionales y de otras unidades que nosotros tenemos, que también la DIVAM bastante desconocida, porque aparte de los museos, que tenemos 3 nacionales, tenemos 23 regionales, tenemos también los archivos. Tenemos un archivo nacional histórico, el Archivo Nacional de la Administración, tenemos 2 archivos regionales, uno en Iquique y otro en Temuco, que son pequeñísimos también y atienden toda la demanda del sur. Tenemos también bibliotecas propias nuestras y más de 400 bibliotecas en convenio. Tenemos un programa, que es el programa Biblioredes, que realiza cursos de alfabetización digital en estas bibliotecas públicas que tenemos en convenio. Tenemos Bibliometro, que aunque no lo crean, también es parte de la DIVAM, y ellos prestan libros a domicilio en los módulos de las estaciones con más tránsito en el metro. Y también tenemos el Centro Nacional de Conservación y Restauración, tenemos el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, que es el que tiene, como por decirlo así, el inventario de todos los objetos patrimoniales que están alrededor de todos nuestros museos, y tenemos el Centro de Investigaciones Barros Arana. Es bastante grande la DIVAM. Y qué bueno que lo mencionas, Margarita, porque claro, uno lo que tiene más próximo, o lo que ve a lo mejor, o tiene esa visualidad mayor, son los museos, las bibliotecas que hay en Santiago, en regiones también. Entonces es bueno marcarlo, y sobre todo por algo que comentó antes, que es la mirada que hay hoy día sobre el patrimonio y cómo es un tema ya, o incluso la palabra es usual entre nosotros los chilenos, algo que a lo mejor hace 10 años no se hablaba con la intensidad con que se habla hoy día, y además lo que se entiende por patrimonio, que habitualmente se relaciona con algo más antiguo. Bueno, hoy día hablamos de patrimonio vivo también, sí. En fin, entonces hemos ido aprendiendo de lo que significa reconocer, tener, valorar, visitar, conocer el patrimonio. Entonces, ahí hay un tema interesante. Voy a entrar de inmediato a ese, pero antes quiero preguntar si esto tiene que ver, estos cambios del proyecto, tienen que ver con algo económico, porque lo que uno entiende, o por lo menos el mensaje que ha venido desde La Moneda en el último año completo, es de que va sacando plata de un lado para ponerla en otro, que faltan lucas. ¿Es eso? ¿Es una reducción presupuestaria que hizo que se cambiara el proyecto? La DIPRES, la mayoría de las decisiones las toma en base a eso. La DIPRES es la Dirección de Presupuesto. La Dirección de Presupuesto, que pertenece al Ministerio de Hacienda. La mayoría de las decisiones pasan por temas de presupuesto. En este caso, a nosotros se nos informó, pero no de manera oficial, de que este proyecto es más caro, porque la bajada a regiones para el área del Consejo Nacional de Cultura y las Artes va a ser de una seremía, y para nosotros, en la figura de Servicio Nacional del Patrimonio, va a ser a través de una dirección regional, lo que significa ampliar, porque no tenemos nosotros direcciones regionales, ampliar 15 direcciones regionales. O sea, vamos a tener 15 directores regionales, quizás
15 secretarias para estos directores. Ahí vamos a tener que ver qué personal para armar estas direcciones regionales. Va a ser un pequeño equipo, si es que es pequeño, en todas las regiones. Y la parte que nosotros tenemos hoy día como DIVAM va a mantenerse igual. Es decir, aquí no hemos ni siquiera hablado de si vamos a aumentar la dotación de personal para el tema del trabajo museo, del trabajo en biblioteca o del trabajo en archivo a nivel nacional. Y tenemos museos que hoy día son museos gigantescos que están funcionando con 4 personas al interior. El director, un auxiliar y 2 personas que te tienen que ver el tema administrativo y la otra persona que te tiene que ver todo el tema de la colección, la curatoría, encargados de la colección, la mantención. Perdón, Margarita, lo que usted está diciendo entonces es que se está poniendo el personal en el lugar equivocado. Exacto, o sea, en este momento el personal estaría yendo a armar estas direcciones regionales, pero a mí no me están dando ninguna seguridad de que la ampliación va a ser hacia el área que hoy día está más precaria, que tiene que ver con la dotación de personal. O sea, además crear las direcciones regionales también implica, me imagino, un aumento de presupuesto. Infraestructura. Exacto. Sí, aumento de presupuesto multiplicado por 15. Entonces ustedes por ahí creen que no fue un problema presupuestario. No, porque este proyecto, por lo que nos comentaron, es un proyecto que va a salir más caro del que nosotros veníamos trabajando hace 6 meses. Entonces ahí nosotros no entendemos desde dónde nace el tema de bajarnos a nosotros a un Servicio Nacional del Patrimonio. Y estás viendo que para este país, cultura, arte va a estar en un nivel y patrimonio va a continuar perpetuándose como un servicio. Nosotros, yo te digo, tenemos la experiencia de hacer servicio. Hemos tenido un trabajo muy esforzado de parte de nuestros compañeros, hemos logrado premios y todo, pero no nos podemos quedar en el tema del pasado. Somos una institución de 86 años, tenemos la experiencia al interior, tenemos la competencia, los expertos están acá, los que conocen del patrimonio están acá. ¿Por qué nosotros no podemos generar nuestras propias políticas públicas si nosotros conocemos las necesidades y estamos ahí el día a día con el Patrimonio Nacional de Chile? ¿Y por qué esta diferencia entre estos grandes sectores, arte y cultura, respecto a patrimonio? Porque alguien decidió bajar a la DIVAM a un nivel de Servicio Nacional del Patrimonio. Es decir, hoy día lo que se hace, se toma una grúa, nos recogen desde el Ministerio de Educación, que dependemos del Ministerio actualmente, y nos trasladan a este Ministerio de Cultura de la misma manera. E incluso con más trabajo, porque vamos a tener que ver el Fondo Nacional del Patrimonio, que va a ser un fondo, dinero que vamos a tener que trabajar ahí al interior, y también se suma lo que es la Cineteca, más estas 15 direcciones regionales. Entonces ahí no entendemos las razones por las cuales el Ejecutivo determina esto, siendo que estuvimos 6 meses trabajando en otro nivel, en un nivel que nosotros considerábamos que realmente era la oportunidad para la DIVAM para poder generar este salto que necesitábamos, esta ampliación a regiones como corresponde. Margarita, si bien ustedes dice ya, no es un tema económico y no tienen claro, simplemente se les comunicó que no iban a hacer una subsecretaría, bueno, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Por qué no se transforman en subsecretaría? Mire, nosotros lo que hacemos una lectura es que el proyecto Baratini contemplaba tanto el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, era la ex ministra de Cultura. Ministra Baratini, claro, que llegó hasta mayo sí. Y después llega el ministro Tone. La ministra Baratini tenía contemplado un proyecto en donde había una sola subsecretaría y teníamos al Consejo Nacional de Cultura y las Artes como un servicio y la DIVAM como un servicio. Ese proyecto fue desechado, se consideró inviable. En ese momento, cuando se desecha y llega el ministro Tone, nuestro director oficia un documento en donde solicita explicaciones de por qué se baja ese proyecto, por qué no se considera. Incluso nos pasó a nosotros el articulado para que lo estudiáramos y lo leyéramos y viéramos que lo tan bueno que era ese proyecto. Entonces sentimos aquí que nuestro director siempre estuvo en la postura de que nosotros nos mantuviéramos como un servicio. Recién en agosto iniciamos las conversaciones en junio con el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y recién en agosto llega un comunicado de parte de nuestro director señalando que se adhiere a este modelo y que va a trabajar en pos de este modelo. Margarita, tenemos que hacer un alto. Sigues en Entrevista Verdadera. Le vamos a preguntar también a Margarita qué significa irse a paralización como funcionarios públicos a propósito de todo lo que ha pasado en el último tiempo con distintas paralizaciones del servicio público. Volvemos, espérenos.
Y sigues en Entrevista Verdadera. Estamos conversando con Margarita Ormazábal. Ella es presidenta de los funcionarios de la DIVAM, que es la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que están en paralización desde el 16 de diciembre. Margarita, quedó pendiente antes de que nos fuéramos a la pausa, si ustedes no se convierten en subsecretaría, ¿también tiene que ver con sus remuneraciones son más bajas? ¿Esto también tiene una intención de pelear por mayor salario? Eso fue zanjado a través del protocolo que nosotros firmamos, en donde hoy día quienes trabajen, independiente que trabajen en el Ministerio o trabajen en el Servicio Nacional del Patrimonio, las remuneraciones son iguales. No es un tema de plata lo que hoy día los funcionarios, los trabajadores de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos están demandando, sino tener real incidencia en la generación de las políticas que tienen que ver con el patrimonio. Nosotros tenemos una misión y tenemos que cumplir con esa misión, pero como servicio no podemos tener visión. En cambio, en el otro nivel en el cual estábamos trabajando, sí podíamos tener una visión y proyectarnos hacia el futuro. No tiene que ver con un tema de dinero, como lo mencionó en alguna oportunidad el ministro Tone en la prensa. Margarita, ¿cuánto les costó a ustedes como funcionarios tomar la decisión de irse a paro? Y lo pregunto porque venimos de dos paralizaciones que han provocado harto problema a las personas. El registro civil, después de los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil. Con reacciones que provocaron harto denuncia, pataleo a través de las redes sociales, enojo de las personas. Entonces, ¿cómo manejan ustedes teniendo esto antes y decidir irse a paralización? Nosotros tomamos la decisión de irnos a paro un solo día, el día 17 de diciembre, que es el mismo día que la presidenta estaba firmando. Esa fue la decisión. Nosotros hicimos una asamblea en donde explicamos todo el proceso, explicamos lo que nos pasó el 14 de diciembre y este protocolo que se nos presenta para trabajar de aquí en adelante, todo lo que tiene que ver con la creación de los DFL y con los reglamentos para resguardar el traspaso de los trabajadores y que no se nos quede ninguno fuera. Nosotros explicamos este proceso en la asamblea, pero tenemos una asamblea, tenemos unos trabajadores bien empoderados porque ellos conocían del proyecto. Habíamos hecho un encuentro nacional donde habían asistido 350 funcionarios. Esto fue el 1 y 2 de octubre, en donde también hicimos una visión muy crítica del proceso al interior de la institución respecto al trabajo el trabajo que tenía que ver con las propuestas de modelo enviadas desde la DIVAM al CNCA. A la semana siguiente hubo un encuentro en la región metropolitana con alrededor de 150 trabajadores más. Y en cada región se cerraron las unidades y se trabajó a puertas cerradas. Entonces, el nivel de conocimiento del proyecto que veníamos trabajando, te podría decir yo que fue alrededor del 90% de los trabajadores de la DIVAM conocían el proyecto que nos cambiaron. Entonces, ahí la decisión de los compañeros es en base a conocimiento. No es en base, claro, estaba la molestia, ¿cierto? En donde sientes que te invitan a participar, te invitan y te están diciendo que tu trabajo está siendo incidente, que están tomando en cuenta las recomendaciones, las solicitudes que tú estás poniendo, pero a su vez, al final del proceso, termina algo que no es lo conversado. Es decir, en un momento nosotros alguien de nuestra dirección nos dijo, no se preocupen que no va a salir ningún conejo del sombrero. O sea, mi sentimiento y el sentimiento de nosotros fue que nos salió un canguro de este sombrero. Claro, así como no va a haber sorpresa y hubo más que eso. Hubo mucho más que eso, porque tú sabes que cuando estás negociando algo puedes ganar, algo ganas y pierdes. Entonces también hay cosas intransables. Pero que nos cambiaran el modelo completamente, eso no lo habíamos pensado. Y ahí las bases, ahí las bases solicitan y se vota un paro indefinido y la solicitud de volver al proyecto que habíamos trabajado nosotros. Margarita, ¿cuánto se toma de fuerte una paralización como esta? Y lo menciono para ver qué estatus tienen los distintos trabajadores o funcionarios públicos. Porque hay funciones públicas que son mucho más notorias que otras. Entonces, ¿cuánto se toma en cuenta desde la autoridad el que un museo esté cerrado? En que esté cerrada la dirección de archivos, en que se cierre una biblioteca, por ejemplo.
Para el país y para nosotros mismos que tenemos el patrimonio, siempre habíamos pensado que es difícil lograr un impacto con una paralización, porque cuando se cierra un servicio estratégico, inmediatamente está la prensa. Nosotros estábamos en conocimiento que este paro iba a ser de largo aliento para poder llegar a lo que es la prensa, a lo que es los medios y visibilizar el problema, y también a la DIVAM, porque la gente te dice, oh sí, conozco el Museo Nacional de Bellas Artes, conozco el Museo Histórico Nacional, pero no conocen que pertenecen a una dirección que es la DIVAM. La dirección DIVAM y se quedó ahí el nombre y uno no lo asocia mucho. Uno siempre tiene que decir, ¿dónde trabajas tú? Trabajo en la DIVAM. ¿Y qué es eso? Dirección de biblioteca, archivo, museo, y tú empiezas a nombrar las instituciones patrimoniales más relevantes. Te dicen ya, ok. Entonces, sí, estábamos en conocimiento que iba a costar, pero el tema que nos pasó no es un tema menor. Y no nos podíamos quedar callados y no podíamos dejar que esta pasada de máquina del gobierno y del Ejecutivo se quedara solo entre nosotros. Se generó esta instancia de realizar un paro para demostrar la molestia y también visibilizar el tema del patrimonio que está al debe hoy día. Eso mismo quería preguntar, Margarita. Cuando hablamos que ustedes están haciendo una paralización porque no tienen políticas de largo plazo que ustedes mismos puedan poner para el manejo del patrimonio, y no tiene que ver directamente con sus sueldos, que es lo que estamos acostumbrados, que haya más bien peleas salariales o de condiciones de trabajo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que pasa hoy día con nuestro patrimonio y cuánto más necesitamos para relevarlo, mantenerlo bien, en fin? La misión de la DIVAM tiene que ver con rescatar el patrimonio, conservarlo, resguardarlo, difundirlo, promoverlo. Nosotros estamos al debe institucionalmente en el tema de rescate y en el tema de resguardo. Nosotros tenemos depósitos al interior de los museos, depósitos de colecciones que no cumplen con ciertas normativas que deberíamos de tener, que es controlar, por ejemplo, lo mínimo, controlar luz, controlar humedad, por ejemplo, para que se puedan mantener a través de los años. Tenemos colecciones que hoy día, cuando tú visitas un museo, por ejemplo, tú estás visitando, estás viendo una muestra que se llama permanente y estás viendo menos del 1% de lo que nosotros tenemos en nuestro depósito de colección. ¿Y por qué no hay capacidad para poner más, para tenerlo en exposición? Renovar una exhibición tiene un costo, porque tú tienes que hacer un guión museográfico, tienes que pasar por varias etapas, ¿cierto?, para poder renovar una vitrina. Y también tiene que ver con el estado de conservación de las piezas patrimoniales, que tenemos piezas patrimoniales que están en deterioro. Tienes, por ejemplo, la Biblioteca Nacional se está tratando de digitalizar lo que es la memoria a través de la prensa, los periódicos, las revistas que nosotros tenemos ahí. Estamos digitalizándola porque es increíble que tú entras y tratas de abrir un mercurio de hace 50 años y se te desarman las manos, porque no tenemos controles de temperatura, humedad, el polvo los daña. Entonces hay que tener un cuidado para digitalizarlo, y eso también requiere un presupuesto. Requieres mucho presupuesto, porque para digitalizar un documento de esa categoría necesitas una máquina especial que es muy cara. Necesitas personal que esté todo el día trabajando en eso. Tienes el Archivo Nacional, que es el custodio de todo lo que es la documentación de la Administración del Estado. Tenemos ahí las cartas de carrera, las cartas de Prat, y tenemos ahí un trabajo también que hacer de digitalización para ponerlo a disposición del público, porque no sacamos nada con resguardar, si después no lo podemos visualizar y mostrárselo a los usuarios, a los que requieran, a los que necesiten contar con esa información. Tenemos mucha gente que es investigadora, que se lo lleva días completos ahí en los archivos, investigando y sacando tipo de información que requiere. Entonces ahí tenemos un trabajo que estamos con nuestra misión, estamos cumpliendo en algunas áreas y en otras no estamos cumpliendo. Margarita, te quiero agradecer mucho que nos hayas venido a explicar de qué se trata esta movilización, todo lo que ustedes hacen también y por lo que están peleando. Muchas gracias y que les vaya bien. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.